Saludamos al biólogo Daniel Orellana. Él tiene académicamente un PhD en información, es profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos en este diálogo, Daniel, conversar sobre un tema muy actual, muy contemporáneo, el Big Data, que ha dejado de ser una tendencia tecnológica para convertirse en una especie de tejido conectivo de la civilización. No hablamos ya solamente de recolectar datos, sino de la capacidad de procesarlos en tiempo real para predecir comportamientos, optimizar recursos. En ocasiones también puede tener malos usos como para interferir y condicionar libertades. Vayamos a la experiencia de Cuenca y de Ecuador desde tu visión, Daniel. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenos días con todos y todas quienes nos escuchan. Efectivamente, estamos en la época de la información, como ya todos lo sabemos. Sin embargo, durante los últimos años hemos visto unos saltos insospechados en las posibilidades que se tienen justamente con el análisis y el uso de datos masivos o lo que se llama Big Data, ¿no? Desde el lado de investigación es muy interesante porque por primera vez en la historia los investigadores podemos contar con gigantescos conjuntos de datos que están a disposición o que pueden ser recolectados de manera más o menos automatizada. Estos datos provienen ahora principalmente, por ejemplo, de las interacciones de las personas con dispositivos digitales, ¿no? Cada vez que nosotros abrimos el celular, cada vez que consultamos Google Maps, cada vez que nos movemos de un lado a otro con nuestro celular en el bolsillo, estamos dejando una huella digital, literalmente, en el mundo cibernético. Los generamos por lo general inconscientemente. Definitivamente, de hecho, no somos conscientes de la cantidad de información que nosotros estamos dejando. En un capítulo de un libro que publiqué hace unos 10 años, más o menos, ya hablaba justamente de esto, se llama lo que tu teléfono sabe de ti, y explorando justamente las cosas que pueden hacer las empresas, las instituciones, los gobiernos cuando acceden a esta información de los ciudadanos. Solamente para poner un ejemplo muy sencillo, una persona en Alemania exigió a su compañía de teléfonos que le muestre qué datos tiene acerca de él y acerca de su uso del teléfono. Y él, con estos datos que le dio la empresa, les propuso a investigadores que traten de inferir cosas acerca de él. Pues pudieron inferir su nombre, su identidad, su dirección, sus gustos personales, su vida diaria y un montón de cosas que son consideradas ya información sensible, incluso aunque él no los haya puesto explícitamente. El hecho yo de ir, por ejemplo, todos los días a un lugar determinado puede inferir tanto donde vivo como donde trabajo. O, por ejemplo, analizando simplemente los datos GPS de mi teléfono, se puede saber qué tipo de cosas me gusta hacer los fines de semana o qué tipo de películas me gusta ir al cine o cosas así. Entonces, realmente la cantidad de información que estamos produciendo, además a nivel individual, es realmente gigantesca. Y esto plantea, como había dicho, por un lado, una oportunidad interesante desde la investigación, pero por otro lado, una situación peligrosa en caso de que esta información sea mal utilizada. ¿Y quién puede utilizarlo mal? Pues mucha gente. Por un lado, pues se puede utilizar para estafas, para extorsiones, eh, para hacer seguimiento de una persona a la que se le quiera atacar individualmente, pero también puede ser mal utilizada, por ejemplo, por empresas simplemente con fines comerciales y inundarnos de spam, de mensajes no solicitados, como muchos lo sufrimos. O incluso por gobiernos que en varias partes del mundo han utilizado estos datos justamente para atacar a individuos o a poblaciones específicas. Los ¿Cómo casos más estamos recientes. en este tema en Ecuador? Pues recientemente, recordamos, se han procesado a través de la legislatura algunos cuerpos legales. Me parece que por lo menos más de dos relacionados con la protección de datos. Se ha instaurado incluso una oficina para este fin en Ecuador que está coordinando con empresas que manejan datos de una u otra manera, que vamos haciendo prácticamente todas las empresas medianas, pequeñas, grandes, para
tener un control efectivo. Se ha pedido incluso a las empresas que se nombre un delegado experto en protección de datos. Sí, efectivamente, con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, a pesar de que no soy experto en la parte legal, pues un poco lo que se puede ver en esa ley es justamente el derecho que tenemos los ciudadanos a la protección de nuestros datos. Esto implica, tal vez ya a nivel de interés para las personas, dos cosas fundamentales, ¿no? El uno es el derecho a conocer qué datos nuestros tienen las empresas, cómo los están manejando, cómo los están guardando. Y un segundo derecho que es la posibilidad de solicitar o de pedir que se eliminen estos datos, ¿no? Esto tendría la lógica principalmente de protegernos nuevamente para que no se usen nuestros datos de manera inadecuada. Sin embargo, creo que la mayor parte de nosotros hemos sufrido esto, como decía hace un momento, mensajes no solicitados todo el tiempo por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico de empresas ecuatorianas que obviamente están accediendo a nuestros datos porque nos envían ofertas de crédito, de tarjetas, de préstamos bancarios, etcétera, ¿no? Hace poco tiempo tuve la oportunidad de conversar con el tema con un representante legal de una entidad, una importante entidad bancaria del Ecuador, eh, preguntándole un poco esto y por qué estamos recibiendo desde esta entidad bancaria tanto spam, tanto no, un correo no deseado. Ellos decían que simplemente tercerizan y que pues, la información es provista por una empresa, ojo, una empresa que se supone que tiene nuestro consentimiento para tener nuestros datos. Y la Yo que venta soy de muy... datos, sin embargo, en Ecuador ha generado polémica. En muchos casos se ha conocido que hay un mercado negro para la venta de bases de datos. Exactamente, ¿no? Y esto es justamente lo preocupante porque, por un lado, de alguna manera hay una venta legítima, por decirlo así. Yo no me imaginaría que una empresa bancaria importante del país pues acceda al mercado negro para la compra de estos datos. Por lo tanto, hay una empresa legítima detrás de publicidad que de alguna manera está utilizando estos datos y, según pues, lo que dice la ley, ellos deberían tener el registro de nuestro consentimiento para utilizar esos datos y por lo tanto también para enviar esta información, lo cual ya es extraño de por sí. Y luego la otra parte, justamente el mercado negro. En otras palabras, procesos de extracción de datos personales ya muy sensibles que se agregan a nivel grande y que ya recordarán hace varios años tuvimos ya una primera alerta de venta de datos de los ecuatorianos en el mercado negro internacional, ¿no? Con datos ya extremadamente sensibles, como por ejemplo niveles de ingresos o declaraciones de impuestos, etcétera, que ponen obviamente a cada ciudadano en una situación fácil para cualquiera que quiera atacar. Se ha dado un paso en el desarrollo de estas artes, digamos así, que más que de arte tiene ciencia, pero lo que se hacía antes en la academia, ¿no? En tiempos lejanos que nos ha tocado vivir a nosotros, a esta generación, era el tema de la recolección de datos, esto para la investigación. eh, el procesamiento de estos datos, el uso de o la generación de modelos matemáticos, el uso de estadística, etcétera. Pero lo que se hacía entonces básicamente era analizar el pasado para de alguna manera simular el presente o el futuro. Pero ahora hemos ido un paso más allá, que no solamente queremos imaginar si las cosas siguen estas tendencias, cómo será el futuro, ahora se intenta también moldearlo. Sí, sí, efectivamente, esa yo creo que es de hecho digamos, uno de los objetivos principales de la analítica de datos para comportamiento humano. Y eso es básicamente oro para dos grupos principales. Por un lado, obviamente, para el comercio, ¿no? Las empresas que van a hacer todo lo posible por vendernos algo. Y por lo tanto, ahora los estudios de marketing pueden hacer una segmentación que se llama, es decir, modelar o dar unas características específicas. Antes era grupos poblacionales, es decir, si es que yo soy
En este caso, ¿no? Un profesor universitario en un rango de edad determinado, pues podría ser que me gusten tales cosas. Pero ahora el nivel de segmentación ya llega al nivel individual. Es decir, yo, Daniel Orellana, pues puedo estar interesado en tal tipo de productos. Y creo que todos nosotros también hemos visto esto, como tal vez en redes sociales nos empiezan a salir anuncios que directamente, pues, apuntan a nuestros intereses personales, casi como que nos leyeran la mente, ¿no? Y el otro grupo, y este es el grave, son los políticos. ¿Sí? Esto creo que es extremadamente grave, de verdad, porque las campañas políticas, las campañas de posicionamiento de mensajes políticos, no solamente electorales, sino en general de opinión pública con respecto a temas sensibles políticos, son también modelados los mensajes de manera que toquen mis emociones, de que toquen mis fibras, lo más profundo. Esto ya lleva muchos años trabajándose en Facebook, por ejemplo. Facebook son los primeros que empezaron a trabajar en este tema. De hecho, tienen dentro de la empresa ya desde hace más de 10 años un grupo de trabajo que les llaman con el apodo los ingenieros de la verdad. ¿Por qué? Porque su trabajo básicamente es crear mensajes que los usuarios de Facebook los asuman como reales. No importa de qué sea el contenido. Su trabajo único es lograr afinar cualquier tipo de mensaje de manera que la persona a la que está dirigida lo asuma como verdadero. Y esto es muy grave porque eso quiere decir que pueden modelar y influenciar fuertemente nuestra posición con respecto a temas específicos. Por ejemplo, en el tema del agua en Cuenca, ¿no? El momento que a un grupo interesado de poder quiere posicionar el tema de que la minería metálica en el páramo no es mala o que no va a causar algún daño o lo que sea, puede crear mensajes tan personalizados que nos terminan convenciendo, nos terminan mostrando algo que asumimos como verdad. Es Y yo decir, que creo se que genera dentro de todo esto como un eje transversal, un enorme dilema ético. efectivamente, yo creo que allí es donde debe ponerse, ahí sí, una discusión muy seria desde la sociedad, desde hasta cuál es el límite, cuál es la línea roja que no hay que cruzar. ¿Por qué es esto importante? Porque, y esto ya ha pasado en otros países, incluso donde, por ejemplo, han habido genocidios en los cuales han contado increíblemente con un gran apoyo popular justamente generados a partir de campañas con un objetivo muy específico a ciertos grupos poblacionales. Y esto ha sido muy claro, ¿no? O lo que estamos viendo, digamos, la polarización extrema de la política que empieza a ver en muchas partes, probablemente Estados Unidos con mayor fuerza, donde justamente los mensajes que se van dando en redes sociales y que van circulando ya están modelados para que llegue el mensaje preciso a la persona precisa en el momento preciso. Es decir, un nivel de individualización ya extremo que lo que produce es alimentar, digamos, una forma de pensar o una posición con respecto a un tema sensible y que me quita, voy a decir, hasta cierto punto mi capacidad realmente de libre albedrío y de elección informada. A nivel de gobiernos, de cualquier tipo de organización. Pensemos en un centro educativo, en una universidad quizá, pensemos en un municipio, una provincia o un país. Surgen estos dilemas éticos en los cuales, digamos que, tomando por el lado positivo, estos sistemas, el uso de estos sistemas de manejo de Big Data generan por lo general eficiencia, pero es muy corta la línea, muy corta la separación para ir a lo que no se debe hacer, a la vigilancia, por ejemplo. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Cuenca, nosotros tenemos un comité de ética de investigación con seres humanos, el SEIA, esto debería tener cualquier universidad, y es un comité justamente que se encarga de vigilar y de supervisar que cualquier tipo de investigación académica que implique interacción con seres humanos se haga dentro de un marco ético. Y esto a veces, y debo confesarlo, para los investigadores es un trámite más, es un paso más, es una molestia más, porque toma tiempo, porque hay muchos trámites para hacer, pero creo que es extremadamente importante que exista y manejarlo bien, manejarlo adecuadamente, ¿no?
Entonces, responsabilidad también, en este caso, desde las instituciones, formarnos para entender cuáles son los riesgos del manejo de datos de personas. Por ejemplo, si hacemos una encuesta, una entrevista, si pedimos a la gente que llene un formulario, nosotros nos estamos convirtiendo en guardianes de esos datos, estamos custodiando datos personales, ¿no? Y por lo tanto tenemos que adherirnos a una serie de lineamientos éticos que están claramente definidos de qué tipo de información se puede y se debe recolectar, cuál es el tratamiento y cuál es la finalidad de esa información. En el Pero caso de la universidad, asimismo, sí, adelante. sí, y iba a decir solamente que en el caso de la Universidad de Cuenca, por ejemplo, de ser una universidad pública, obviamente el objetivo de cualquier recolección de información tiene que ser para ofrecer un servicio para el bien público, ¿no? El dilema entra ya con empresas privadas, ¿no es cierto?, pues que acceden o que recolectan ese tipo de datos y cuyos objetivos y cuya misión es diferente que la del bien común como tal y que por lo tanto se debe tener mucho más cuidado. Bien. En todo caso, hay también la faceta buena, las facetas buenas del uso de todas estas tecnologías que se lo utiliza en la academia responsablemente y en muchos servicios también de carácter público que se puede utilizar, por ejemplo, para optimizar el tráfico en una ciudad, para prever picos en un sistema de salud, para gestionar servicios, agua potable, luz eléctrica, por ejemplo. Eh, Hablemos de estos temas y hablemos de aplicaciones aquí en la ciudad de Cuenca, aterrizando quizá en el proyecto en el cual tú participas en la Universidad de Cuenca. Fantástico, sí, efectivamente yo creo que el Big Data y el análisis de datos como tal es una herramienta y como cualquier herramienta puede ser utilizada para hacer daño o para construir una mejor sociedad y creo que eso es para lo que estamos. En nuestra experiencia justamente hemos trabajado muchísimo en análisis de datos urbanos específicamente y hemos tenido ya ejemplos anteriores bien interesantes que hemos desarrollado, por ejemplo, analizar el sistema de bicicleta pública, por ejemplo, cuáles han sido los problemas y por qué no ha terminado de arrancar como se esperaba, o la infraestructura ciclística en general de la ciudad, o incluso los patrones de movilidad de las personas. Ahora, por ejemplo, en la maestría que tenemos de ciudades sostenibles, tenemos un módulo específico dedicado a análisis de datos urbanos, donde los estudiantes aprenden justamente tanto las herramientas como los principios éticos del manejo de esos datos y donde producen cosas muy interesantes, como por ejemplo evaluar las posibilidades que tienen los habitantes de la ciudad para acceder a lo que llamamos las oportunidades urbanas, ¿no? ¿A qué me refiero? Desde mi casa, ¿cuánto tiempo tardo en llegar a una tienda, a un supermercado, a una panadería, a una peluquería, etcétera? Esas actividades cotidianas que tengo que hacer, o a mi trabajo, a mi lugar de estudio. Y con eso podemos generar mapas para toda la ciudad, evaluando cuáles son los barrios que presentan buenos niveles de accesibilidad y cuáles no. Y porque esos barrios que no tienen buena accesibilidad son justamente los que requieren, por ejemplo, mayor transporte. Y si es que no hay transporte público, la gente se ve obligada a utilizar el auto, ¿no? Este es un ejemplo como muy concreto donde utilizamos este tipo de análisis de datos. ¿Cuánta atención deberíamos dar, Daniel, a esos avisos tan usuales que los obtenemos por lo general en nuestras computadoras, eventualmente en nuestros celulares? Esas políticas de privacidad, esas políticas de cookies, que con frecuencia cualquier página web pregunta al usuario antes de proceder. Sí, es una muy buena pregunta. Nuevamente, sin ser la mayor experto en el tema, sin embargo, yo ya por mi conocimiento y experiencia en estos temas, yo suelo ser extremadamente cuidadoso justamente en tratar de ser, por un lado es prácticamente imposible resguardar completamente nuestros datos y nuestra identidad y nuestro comportamiento en línea, ¿no? Tendríamos que dejar Eso de respirar prácticamente. tendríamos que dejar claro, alejarnos completamente del mundo digital porque cualquier interacción pues va a dejar esta huella digital, ¿no? En general, lo que sí creo que es importante y que yo adopto, digamos, como prácticas adecuadas, es justamente sí, las famosas cookies de las páginas web,
pues aceptar solamente las necesarias, tener configurado un navegador seguro como Mozilla o Firefox con bloqueador, digamos, de elementos intrusivos y un bloqueador de rastreadores. Algunas prácticas, claro, que generalmente la mayor parte de la gente no conoce porque no tenemos una formación básica en seguridad digital. Pero hay otras que yo creo que son más importantes probablemente, y es sobre todo con el manejo del celular. En nuestros celulares ahora, por ejemplo, tenemos aplicaciones bancarias, tenemos nuestras cuentas, tenemos toda nuestra vida puede realmente manejarse desde el teléfono. Y esto es extremadamente peligroso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ninguna aplicación del banco en el celular. Sí, por lo tanto, está como esa parte completamente protegida, de manera que si es que se pierde el celular o si es que me hackean o lo que sea, pues al menos esa parte queda protegida. Otra cosa, no guardar nunca contraseñas de nuestras cuentas en un archivo, en una nota, en el celular o cualquier cosa, porque es muy fácil. Y la última, que también hay que tener mucho cuidado, y esto es más en las interacciones, está de moda ahora también el robo de la identidad, es decir, es muy fácil que alguien clone mi fotografía, mi nombre y abra una cuenta, ¿cierto? Una cuenta, cualquier red social a mi nombre y empiece a interactuar con las personas como si fuera yo. Este tipo de medidas, digamos, que creo que son claves para pues, tener, digamos, un nivel mínimo de seguridad, creo que son buenas prácticas que cualquier persona debería y podría adoptar. Muy cerca de los temas que estamos conversando, Daniel, se ha abierto otra puerta, otro portón, que abre realmente, es una puerta a un nuevo universo, la inteligencia artificial, que a más de todo lo que hemos conversado, cataliza, acelera, da otra dimensión a las cosas. Sería muy importante, estando tú en el mundo académico, conocer tu visión sobre la inteligencia artificial, una esperanza de progreso o es una amenaza al mundo. Yo creo que las dos cosas. Nuevamente, sin ser experto en inteligencia artificial, es un tema que me atrae muchísimo y que le he dedicado bastante lectura y investigación personal durante, sobre todo, el último año. Y yo creo que hay las dos cosas a la vez. Por un lado, es una herramienta maravillosa. En este momento estamos justamente trabajando en nuevos proyectos, en investigaciones, incluso tenemos un seminario anual junto con la Universidad de la Florida en temas de inteligencia artificial urbana. Somos parte de un think tank internacional que se llama Urban AI o Inteligencia Artificial Urbana, justamente, donde mensualmente discutimos con expertos de todo el mundo los temas de inteligencia artificial y vemos un montón de potencialidades efectivamente a nivel de cómo mejorar muchos de los aspectos de las ciudades a través de inteligencia artificial. Fantástico hasta aquí. Luego la otra parte que empieza a ser preocupante y que tal vez distingue esta revolución tecnológica con otras, es que es la primera vez que realmente toda esta nueva tecnología tan importante y tan prometedora que hacia el futuro está en manos de tan pocas personas, de tan pocas empresas. Incluso, pues si leemos a referentes de inteligencia artificial, investigadores que llevan ya años trabajando en esto, ellos mismos están alertando sobre los enormes peligros que tiene esto. Más allá de lo distópico, digamos, de que también es una alerta de la pérdida posible de puestos de trabajo, de quitar a mucha gente sus posibilidades laborales, de los retos que hay para la academia, efectivamente que son retos reales, pero hay otro más grave y es justamente esa concentración de poder enorme que termina estando en manos de apenas 4 o 5 empresas en todo el planeta. Estos temas son los que más causan probablemente preocupación, junto con otro que para mí es un tema que me toca muy de cerca, siendo profesor universitario, y es justamente la integración de la inteligencia artificial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es normal ahora que un estudiante pues utilice inteligencia artificial para
sus trabajos como asistente para todo su proceso de aprendizaje y está muy bien, pero nuevamente tenemos una delgada línea roja, tenemos una frontera en la cual la inteligencia artificial sustituye ya el proceso de aprendizaje como tal y los estudiantes ya no, alguien que usa en exceso o usa mal la inteligencia artificial, ya no se permite la oportunidad de aprender, sino solamente de interactuar con la inteligencia artificial, por ejemplo, para que redacte un ensayo o para que haga un análisis de un artículo, para que haga un resumen de un libro. En ese momento sí es disruptivo completamente para el aprendizaje y en ese caso, pues los profesores y la academia en general tenemos que encontrar nuevas formas de que el aprendizaje se contextualice con esta nueva herramienta que existe, ¿no? Porque ya no podemos seguir Bien. haciendo como lo hacíamos antes. Cerremos finalmente, Daniel, con una opinión sobre este que es el compañero diario de todas las personas, prácticamente el teléfono celular. ¿Qué tan buen instrumento es para tratar nuestra vida, nuestra cotidianidad y particularmente temas de carácter sensible? Sí, mire, yo cada vez estoy más asustado justamente con el uso tal vez excesivo del teléfono celular. Yo tengo dos hijos pequeños y es una discusión, es una conversación, realmente no una discusión, pero una conversación permanentemente en nuestra familia de qué tan bien o qué tan mal nos puede hacer. Ahora estamos viendo, por ejemplo, varios países del mundo están impulsando legislaciones donde se prohíbe directamente el acceso, Así por es. ejemplo, a Hay redes una sociales. corriente muy fuerte en el mundo desarrollado, Muy sobre fuerte. todo para poner como un límite aproximadamente 15, 16 años. Sí, sí, efectivamente. Y estas decisiones y esta legislación se basa justamente ya en tener los primeros estudios científicos que muestran los efectos del uso de redes sociales y del uso excesivo, sobre todo de dispositivos móviles, sobre el desarrollo cognitivo y psicoemocional de niños y adolescentes, ¿no? Entonces es efectivamente un tema extremadamente preocupante. Yo mismo me pregunto qué tan bien estoy utilizando el teléfono celular, si es que estoy llegando a tener en algún momento un momento de adicción, qué tan capaz soy, por ejemplo, de pasar un fin de semana entero sin ver el teléfono celular y también de qué cosas me estoy perdiendo, qué cosas de la vida dejo de hacer por estar pendiente del celular, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de que esto va a disminuir porque no puede ser de otra manera. Creo que va a tener el mismo efecto que tal vez el tabaco hace 15 años, donde socialmente asumimos que es algo que no nos hace tanto bien como creíamos y que poco a poco se vaya al menos moderando su uso. Yo creo que lo principal en este momento sobre todo es proteger principalmente a niños, niñas y adolescentes para que su incorporación al mundo digital sea de la manera más segura posible y que no les cause ahora o no genere problemas que les puede durar el resto de la vida. Bien. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo, y siempre un placer conversar de estos temas. Declaraciones del biólogo Daniel Orellana, PhD en información, es académico investigador de la Universidad de Cuenca.